objetivo de este video era llegar hasta la laguna de Guatavita y poder mostrarles tan mágico lugar. Desafortunadamente, el día del viaje el lugar estaba cerrado. De igual manera pude ubicarme en la zona para poder contarles algo de su misteriosa historia. People, bueno, les cuento que ya inicié otro viaje. Listo. Ahí les omití una partecita del viaje porque arranqué desde Armenia, no iba a grabar desde Armenia. Estoy en este momento en Bogotá. Vea por acá cómo estamos, la nueva adquisición de mi primo. Y vamos para Boyacá. Él me va a acompañar hasta mañana. Yo sí voy a estar como 1 o 2 días más. Entonces, vamos a ver cómo nos va. No hay ruta. No hay ruta, vamos a ver qué nos va interesante por el camino. Acá estamos alistando las cosas. Bueno, pille pues, estamos en este momento ya otra vez de viaje, ruta desconocida. Por acá tenemos la nueva integrante de esta familia. Y bueno, vamos a empezar a alistar todo. Vamos a ir con mi primo que anda en esta belleza de acá, KTM Adventure, la 390. Este es un garaje bien surtido de motos. Entonces, bueno, con las mejores actitudes y ahí ya vamos a terminar de cargar. Bueno, mi gente, ahora sí arrancamos. Ya tengo por acá cargado a esta muchacha y hoy no vamos solos, vamos con un primo. Yo no sé si les había hablado de él, fue el primo que no le bajó el testículo. No, mentira, vean lo que va el hombre, está estrenando. Entonces, arrancamos. Bueno, people, vamos para la laguna de Guatavita. Como les decía, vamos acompañados con mi primo. Él va en esta moto acá adelante. En la KTM del 90 está estrenando, está estrenoso el hombre. Vamos a conocer, vamos a hablar un poquito de la laguna. Pues curiosamente, cuando yo estaba muy peladito en el colegio me tocó hacer una exposición de la laguna de Guatavita. Yo me acuerdo de la exposición que me tocó y ya, no me acuerdo de nada más. Bueno, entonces como les decía, la laguna de Guatavita tiene misterios. Digamos que Boyacá en general siempre la han llamado de tierra de mitos y misterios. Bueno, acá quiero abrir un paréntesis y es que digo que es Boyacá porque en este viaje iba más que todo orientado hacia Boyacá, pero sí quiero aclarar de que Guatavita está ubicado en Cundinamarca. Pues hace parte mucho como de su identidad, ¿sí? Entonces ese es el objetivo. Hoy no sabemos dónde vamos a dormir, o si vamos a dormir en Tuja, eso todavía no lo sabemos, pero bueno. Ya falta poquito, faltan como 10 kilómetros. Y a ver qué les podemos contar de la laguna de Guatavita, parceros. Entonces, pendientes después, porfa, se suscriben, le dan like, siguen en redes, Instagram como yo soy Mauro Giraldo, Instagram como Proyecto Ruta-Colombia. Listo. Bueno, mis amigos, les cuento que estamos por acá en la laguna de Guatavita, que es la que ustedes ven acá al fondo. Resulta que la laguna de Guatavita pues tiene, pues en este momento es historia, pero en algún momento se decía que era un lugar en donde los muiscas veían o sentían la presencia de los dioses, ¿sí? ¿Cuál fue el asunto? Que Guatavita estaba gobernado por alguien un cacique que era el cacique Suá. Y resulta que este cacique Suá estaba casado con una chica o con una mujer de otra tribu.
esta mujer en algún momento empezó un amorío con otro guerrero, ¿sí? Cuando el cacique se enteró, capturó al guerrero y lo que hizo es que lo sometió pues a torturas tan fuertes que le sacó el corazón, se lo dio a esta mujer y ella pues aterrada por toda la situación salió corriendo con su hija, ya que ella tenía una hija con el cacique, y salió corriendo hacia la laguna de Guatavita. Claro, el cacique en su desespero lo que hizo fue ordenarle a su gente que buscaran a su esposa y a su hija porque él quería recuperar la familia. Cuando la mandó a buscar le dijeron que no, que ya no podían porque ella estaba en la laguna y estaba protegida por seres místicos. Entonces, eso como a grosso modo la historia del cacique. Ahora, que lo otro, los muiscas al parecer hacían unas ceremonias, es más, si no estoy mal, eso le llamaban la leyenda del Dorado, y ellos hacían unas ceremonias en esta laguna y arrojaban oro, ¿sí? O arrojaban joyas, piedras preciosas. Incluso, si no estoy mal, en algún momento esta laguna han buscado mucho porque dicen que guarda pues todo tipo de elementos de gran valor. Este ser mítico era una serpiente, ¿sí? Que es la que estaba cuidando a la chica y estaba cuidando a su hija y las protegía del cacique. ¿Qué es lo que dice la leyenda como tal? Que la serpiente emergía cada luna llena y le recordaba a las personas, ¿cierto? A las tribus, le recordaba que el hecho de abonarle o esas ofrendas que les daban a ella, pues de oro y joyas, pues les iba a traer a ellos igual mucha fortuna y bonanza. Y realmente de acá es que parte el tema de la leyenda del Dorado. Entonces ya saben, es algo muy interesante. Siempre han dicho que se respira en luna llena una energía muy diferente, pero la verdad es un lugar hermoso. Y ahora dicen que es como todo, ¿no? Esto es una belleza natural súper marcada, pero supuestamente es un lugar sagrado. Acá resalto lo primero que dije en el video, y es que soy consciente de que esta no es la laguna de Guatavita, pero esta es una opinión que tengo en general con el turismo. Y es que me choca que el turismo llegue como un platillo volador, como un ovni a estos lugares y se descontextualice, se aproveche y lo explote de manera desmedida. Entonces quiero recalcarlo porque yo sé que llegan los expertos en todos los temas a opinar. Entonces quiero aclararles, esta es una opinión que yo tengo en general con todos los sitios turísticos, ya sean sagrados o ambientales. Supuestamente es un lugar sagrado que venía de unas tradiciones de tribus del lugar, o sea, es un tema ancestral, pues los problemas de siempre. Esto, y me van a perdonar lo que voy a decir porque me puede causar problema, esto era un tema de dioses, ¿sí? Pero ahora hay unos dioses de la época moderna que se creen dioses por esto. Y desafortunadamente empiezan a pasar cosas como esto, ¿sí? Entonces ya el lugar tan sagrado y quería de ser de mucho respeto, quería de ser solamente para venir a admirarlo, pues empiezan a pasar cosas. Esto no está mal. Esta gente, digamos que está sentada, está disfrutando, está muy limpio el lugar, pero empiezan a pasar otro tipo de circunstancias como las que les voy a mostrar. Para mí en lo personal, este tipo de elementos en un lugar tan sagrado como este, pues es una embarrada. Es una embarrada porque va en contra de todo, ¿sí? Está rompiendo con el paisaje, está rompiendo con la tradición y simplemente convierte en asunto, hey, paga y puedes hacer tu evento acá. Entonces tristemente esas cosas pasan en lugares tan importantes como la laguna de Guatavita. Bueno, entonces ya terminamos acá en la laguna de Guatavita, ¿cierto? Con las opiniones. Esto es muy chévere, el tema familiar me parece muy bonito. Lo que vea el primo.
Lo que no me gusta es el tema de allá, lo que les decía. Entonces, esto bonito, esto no, esto bonito y esto no. ¿Sí? O sea, ya al fondo me parece un tema económico. Vamos a ir para Chiquinquirá. Estamos más o menos a 2 horas, entonces por allá nos vemos. Vamos a probar comida típica. Vamos a ver qué tal. Bueno, gente, no siendo más, pues ya definí acá con mi primo que nos vamos a quedar en Tunja. En Tunja está un parcero, pues, muy especial, se llama Fabio. Él vive en Tunja, bueno, cerca a Tunja, y una casa campestre, pues, con el papá, brutal. Voy a hacer una ruta, pues, como por Boyacá. Todavía no sé exactamente los días. Lo que sí alcanzamos a definir es que nos vamos a quedar, pues, como esta noche ahí donde Fabio, y al otro día sí arrancamos para Villa de Leyva. Vean qué bacano está el día está hermoso. Espero que esté escuchando bien. Hice por ahí unas modificaciones con el micrófono de la cámara, a ver si se conectaba al intercomunicador, y creo que va a servir. Bueno, ¿cuáles son los siguientes planes? Vamos a sacar unos buenos videos acá en Boyacá, y creo que ya les había contado, ya tengo pensado hacer, pues, digamos, un cambio radical de vida, y es, pues, como renunciar al trabajo que tengo actualmente y dedicarme solamente a viajar. Pero lógicamente para eso necesito de ustedes, necesito que ustedes me apoyen, necesito que hagan los videos, necesito que me sigan en todas las redes. Acá normalmente en el video dejo, pues, como las redes, pues, como en uno de los costados, y bueno, ese es como el pensado. Entonces, parceritos, muchas gracias a todos por el apoyo, y por acá los voy a dar muy seguramente con un buen dron de ese lugar tan espectacular en el cual estuvimos. La buena, pues, parceros, y buena ruta.